Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. El vídeo de hoy lo voy a emplear para hacer una pequeña corrección a un error que tuve cuando expliqué los generadores de corriente continua y de corriente alterna. Y me refiero al cambio de polaridad del voltaje y al sentido de la corriente. Y para que lo veáis, bueno, pues aquí tenemos un generador de corriente continua y aquí tenemos un generador de corriente alterna. Y os había dicho lo siguiente, aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur y aquí tenemos las líneas del campo magnético. Ya habíamos marcado 4 puntos estratégicos. Ya sabemos que el conductor se mueve a través de este campo magnético por todos los puntos, pero habíamos marcado 4 puntos estratégicos. Ya sabemos que aquí tenemos A, aquí B, aquí C, aquí D. Y os había dicho que cuando cambia de dirección el movimiento del conductor a través del campo magnético, ya sabemos que cambia de polaridad o el sentido de la corriente. Bueno, pues aquí es donde me equivoqué. ¿Por qué? Porque os había dicho que el conductor primero se movía hacia abajo y luego hacia arriba. Y cuando cambiaba el sentido del movimiento del conductor, cambiaba la polaridad. Pero aquí estamos en los valores máximos, como vamos a ver, y aquí no podemos cambiar de polaridad, sino que tenemos que cambiar cuando estamos en los valores iguales a cero. Es decir, cuando se mueve primero hacia la izquierda o cuando se mueve después hacia la derecha. Es aquí donde cambia de polaridad. Y para que lo veáis, bueno, pues como digo, aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur, aquí tenemos esas líneas del campo magnético y aquí teníamos estos 4 puntos. Bueno, pues ya sabemos que cuando se mueve de A a B, como al principio el conductor se mueve paralelamente a las líneas del campo magnético, como no las está cortando, bueno, pues ya sabemos que el valor es igual a 0. No tenemos ningún voltaje inducido. Ahora bien, en el momento que empieza a cortar las líneas, como las empieza a cortar en diferentes ángulos, eso significa que las corta a diferentes velocidades hasta que llega al máximo. Aquí tenemos el máximo porque como se mueve perpendicularmente a estas líneas del campo magnético, las está cortando a su mayor velocidad. Es por ello que va aumentando ese voltaje hasta que llega al máximo. Con estos diferentes cortes a diferentes ángulos o diferentes velocidades, bueno, pues es por eso que empieza a aumentar esos valores. Llegamos al máximo y aquí os había dicho que cambiaba de polaridad o el sentido de la corriente, y eso no es así, porque como estamos en el valor máximo, si cambia de polaridad, teníamos que ir a este punto de aquí sin pasar por los otros valores, y eso no es posible. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahora aquí las está cortando al revés, las líneas del campo magnético. Aquí las está cortando de menos a más, y aquí va de más a menos hasta llegar a 0. Es por ello que empieza a disminuir esos valores hasta llegar a 0. Y es aquí donde cambia de polaridad. Ya vemos que aquí en este punto, como se mueve paralelamente, no las está cortando y por eso no tenemos ningún voltaje inducido. Pero en el momento que empieza a moverse a D, cambia el sentido del movimiento del conductor, porque aquí se movía hacia la izquierda y ahora empieza a moverse hacia la derecha, y es entonces donde cambia de polaridad o el sentido de la corriente. Y como vemos, bueno, pues como va de menos a más, el corte de las líneas del campo magnético a diferentes velocidades hasta que llega al máximo, que se mueve perpendicularmente a estas líneas, bueno, pues ya sabemos que empieza a disminuir hasta llegar al máximo negativo. En teoría empieza a disminuir porque estamos con valores negativos, pero ya sabemos que está aumentando hasta llegar a este máximo negativo. Y luego cuando va de D a A, bueno, pues como las está cortando desde el máximo hasta el mínimo, empieza a disminuir hasta que llega a 0. Bueno, pues como digo, en estos puntos es donde ocurre ese cambio de polaridad o el sentido de la corriente, y no cuando estamos en B y en D. Os había dicho que en B y en D cambiaba el sentido de la corriente porque el movimiento del conductor iba hacia abajo o hacia arriba, pero ya vemos que es cuando va de izquierda o a derecha. Si se mueve hacia la izquierda tiene una polaridad y si se mueve hacia la derecha tiene otra polaridad. Y para que lo veáis mejor, bueno, pues aquí tenemos el generador de corriente continua y comenzamos de este punto. Punto A, aquí tenemos punto B, aquí tenemos el punto C, aquí tenemos el punto D. Bueno, pues ya vemos que en este medio círculo, como se está moviendo hacia la derecha, bueno, pues tenemos una polaridad. Y aquí en este otro medio círculo, como se está moviendo en sentido contrario, tenemos la otra polaridad. Pero ya vemos que aquí también tenemos medios anillos que están frotando escobillas diferentes. Bueno, pues gracias a esto nosotros hacemos que no cambie de polaridad, y para que lo veáis, como digo, bueno, pues comenzamos desde este punto hasta este otro punto. Bueno, pues aquí tenemos el positivo porque se está moviendo hacia la izquierda, y la otra parte del conductor, como se está moviendo hacia la derecha, bueno, pues aquí tenemos el negativo, aquí tenemos el negativo, aquí el positivo y aquí el negativo. Ahora bien, una vez que la que está abajo llega a este punto y empieza a moverse hacia la derecha, cambia de polaridad, y esta otra que llega a este punto empieza a moverse hacia la izquierda y cambia
de polaridad. Bueno, pues ahora aquí tendríamos la positiva y aquí tendríamos la negativa. Pero cuando están en estos puntos y cambian de dirección, estos medios anillos que tenemos aquí también cambian el frotar las escobillas. Esta que estaba frotando la escobilla de arriba ahora empieza a frotar la escobilla de abajo, y esta de aquí que estaba tocando la escobilla de abajo empieza a tocar la escobilla de arriba. Y si aquí teníamos negativo, aquí positivo, aquí negativo y aquí positivo, como ahora esta de aquí está tocando esta de aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos positivo con positivo, y como esta está tocando esta de aquí, bueno, pues como tenemos negativo con negativo, no cambia de polaridad y tampoco el sentido de la corriente. Y es por ello que siempre tenemos el mismo sentido de la corriente. Gráficamente, bueno, por recordar que tenemos lo siguiente, tenemos desde este punto hasta este punto, va aumentando hasta el máximo positivo, aquí empieza a disminuir hasta que llega a cero, y en este punto que cambiaría de polaridad, como los anillos empiezan a frotar las escobillas contrarias, bueno, pues con eso conseguimos que no cambie de polaridad y tampoco el sentido de la corriente. Y por ello, bueno, pues aquí ya vemos que aunque tengamos valores que van cambiando, aquí tenemos un voltaje de corriente continua. Porque para que sea alterno, bueno, pues ya sabemos que tiene que ir alternando entre valores positivos y negativos. Como no tenemos valores y positivos alternando, eso significa que aquí tenemos un voltaje de corriente continua. Ahora bien, ya vemos que es variable y que realmente no es constante esa corriente. Y nosotros para la mayoría de los circuitos necesitamos una corriente constante. ¿Cómo conseguimos nosotros convertir estas variaciones en una corriente constante? Bueno, pues si nosotros colocamos aquí una segunda espira, ya veis lo siguiente: cuando esta está en este punto, empieza a cambiar el sentido, es decir, que tenemos lo siguiente, aquí tenemos este punto, y aquí cambia de sentido, pero como no cambia de polaridad, bueno, pues ya sabemos que aquí empieza a aumentar, disminuye, aumenta y disminuye. ¿Qué pasa con esta segunda espira que va un poco más atrás que esta otra espira? Y cuando esta llega a su máximo, la otra todavía está subiendo. Y cuando esta empieza a bajar, esta todavía está subiendo hasta que llega a su máximo positivo. Y ya vemos que cuando llega a su máximo positivo, esta está bajando, esta empieza a bajar, esta llega a cero, la otra todavía sigue bajando hasta que llega a cero, y cuando llega a cero, la otra ya está subiendo. ¿Cuál es el resultado? El voltaje que tenemos aquí. Y ya vemos que todavía es variable, pero es menos variable. ¿Cómo seguimos eliminando estos valores que van cambiando? Bueno, pues esto lo vamos a ver cuando acabemos el curso. Vamos a ver los filtros y vamos a ver que nosotros podemos mantener casi constante ese voltaje. Según aquí tendría que ir bajando. Bueno, pues si lo mantenemos casi constante, bueno, pues ya vemos que estamos eliminando todo esto de aquí y prácticamente tenemos un voltaje o una corriente constante. Pero como digo, eso lo vamos a ver casi acabando el curso, cuando veamos los filtros. Bueno, pues simplemente recalcar en lo siguiente que el voltaje cambia de polaridad o la corriente cambia de sentido en estos puntos de aquí, cuando los valores son iguales a cero, y no en estos otros, como os había dicho, porque aquí tenemos los valores máximos. ¿Qué ocurría en la corriente alterna? ¿Cómo teníamos nosotros esos valores negativos? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí esta vez, para cada parte del conductor está conectado a un anillo entero, y según esto va girando, bueno, pues esto va girando, y como está frotando siempre la misma escobilla, cuando esta parte del conductor cambie de polaridad, también lo va a hacer el anillo y también lo va a hacer esta terminal de aquí. Entonces aquí sí que estamos teniendo un cambio de polaridad, o lo que es lo mismo, un cambio en el sentido de la corriente. ¿Qué es lo que obteníamos? Bueno, pues recordar que aquí tenemos la onda. Cuando nos movemos desde este punto hasta este punto, bueno, pues llegamos al máximo. Ya sabemos que va aumentando hasta que llegamos al máximo. Y aquí ya sabemos que como se mueve en sentido contrario, es decir, que las está cortando en sentido contrario las líneas del campo magnético, ya sabemos que va disminuyendo hasta que llega a cero. Aquí lo tenemos. Una vez que llega a cero, bueno, pues ya vemos que aquí sí que cambia el sentido del movimiento del conductor, porque se movía hacia la izquierda y aquí comienza a moverse hacia la derecha. Como cambia el sentido del movimiento del conductor, cambia la polaridad del voltaje. Al cambiar la polaridad del voltaje, aquí tenemos valores negativos. Empieza a aumentar hasta que llega a su máximo y luego empieza a disminuir hasta que llega a cero. Bueno, pues aquí tenemos la onda completa. Como digo, he ido rápido porque esto ya lo expliqué en vídeos anteriores, pero simplemente quería recalcar dónde ocurría el cambio de polaridad y el sentido de la corriente. El cambio del sentido de la corriente. Os había dicho que eran en estos puntos, pero ya vemos que no. Es cuando los valores son iguales a cero. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo relacionamos los valores sinusoidales con ángulos, es decir, con grados
y con Rayanes. Hasta la siguiente.